Hola, gracias por tener el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Gerardo González Robert y al momento de grabar el video soy profesor de asignatura del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El trabajo que presentaré es una colaboración en curso con el doctor Rafael Alcaraz Barrera. Mi charla está dividida en tres partes. Comenzaré recordando algunas nociones de caos y motivando nuestro resultado principal. Posteriormente daré definiciones básicas sobre series de Lurov y terminaremos discutiendo la prueba del resultado principal. Comencemos con algunas ideas de caos. Sean x de un espacio métrico y t una función de x en x. A cada punto x sobre en x le asociamos los siguientes conjuntos. Las parejas asintóticas a x0 son aquellos puntos y cuya órbita le postre es muy cercana a la de x0. Las parejas próximas a x0 son aquellos puntos cuya órbita tiene una subsucesión que se va aproximando a la órbita de x0. Las parejas distales a x0 son aquellos puntos cuya órbita se mantiene alejada de x0 y las parejas de Lie-York de x0 son los puntos cuya órbita tiene una subsecesión que se acerca a la órbita de x0 y otra que se mantiene alejada. Además, un conjunto es revuelto o T revuelto si solo si tiene al menos dos elementos y para cualesquiera dos elementos distintos en ese conjunto, x y y, x pertenece a las parejas de Lie-York de y. Si bien nuestro proyecto discute estos cuatro conjuntos para cierto sistema dinámico, hoy solo discutiremos sobre parejas distales y daremos un teorema preciso sobre conjuntos revueltos. Los conjuntos anteriores han sido ampliamente estudiados en sistemas dinámicos topológicos, es decir, cuando X es un espacio métrico compacto y T es continua. Por ejemplo, Blanchard, Glasner y Coleada y más dieron condiciones suficientes para la existencia de un conjunto T revuelto no numerable. Además, en el artículo 5 del IIY podemos ver una visión panorámica de esta teoría. No obstante, hay sistemas dinámicos muy importantes como los inducidos por las fracciones continuas regulares o las series de Lurov en los que la función t no es continua. Recientemente, Bing Li, Weibing Liu y Xuelin Wang han estudiado algunos de estos conjuntos en el contexto de las fracciones continuas regulares. Entre otras cosas, han probado el siguiente resultado. La prueba puede encontrarse en estos artículos. El resultado que presentaremos es análogo al teorema en pantalla, pero para series de Lurov. Aunque seguimos el trabajo de Li, Liu y Juan, también damos nuevas estrategias para probar el resultado. Recordemos algunas definiciones básicas sobre series de Lurov. Definimos a la función a1 de este modo. Para cada x entre 0 y 1, a1 de x es la parte entera de 1 entre x más 1. La función de Lurov o mapa de Lurov está dada de este modo. Aunque la regla de correspondencia luzca complicada, en verdad es una función muy sencilla como lo muestra su gráfica. El teorema principal es el siguiente. El sistema dinámico 0,1L tiene las siguientes propiedades. Para cada x0 en 0,1, el conjunto de las parejas distales de x es denso, tiene medida de Lebesgue 0 y dimensión de Hausdorff 1. Además, existe un conjunto L revuelto con dimensión de Hausdorff 1. En esta charla nos enfocaremos en la prueba del primer punto nada más. Vemos algunas propiedades básicas de la teoría de Lurov y de la función A1. Primero, para cada n en los naturales, tenemos que, y toda x entre 0 y 1, tenemos que a1 de x es igual a n, si solo si x pertenece al intervalo 1 entre n excluido y 1 entre n más n menos 1 incluido. Vamos a llamar a este tipo de intervalos intervalo elemental. Así, la función de Lurov restringida a cualquier intervalo fundamental es una transformación lineal afín sobre el intervalo 0, 1. Para simplificar la notación, escribimos D igual a los naturales mayores o iguales que 2. Además, dotamos a D con la topología discreta y a la colección de sucesiones en D con la topología producto. De este modo, podemos asociar al sistema dinámico 0,1L con un sistema de corrimiento a la izquierda. De manera más precisa, tenemos este teorema. La serie a la que está igualada X, que es un número arbitrario entre 0 y 1, es la serie de Lurov de X. En adelante me referiré a lambda como la proyección sobre los reales. Es importante notar que lambda es continua, pero no es un homomorfismo. Adoptaremos la siguiente notación. Para cada sucesión infinita en D, vamos a denotar a la serie de Lurov asociada de este modo. Y cuando la sucesión es finita, lo escribimos así.
Vamos a trabajar mucho con unos conjuntos muy importantes que se llaman intervalos elementales. Ellos van a ser los ladrillos de nuestra construcción. Para cada n en los naturales y cada sucesión de longitud n de enteros mayores o iguales que 2, el intervalo elemental de profundidad n basado en A es este conjunto. Aplicando un razonamiento inductivo, podemos ver que efectivamente los intervalos fundamentales, perdón, los intervalos elementales son intervalos e incluso podemos calcular su diámetro. Gran parte de los detalles que omitimos usa esta igualdad en las estimaciones. Tomemos un punto de vista dinámico. En 1959, Jaeger y de Broglie estudiaron a las series de Luro desde una perspectiva dinámica. Entre otras cosas, probaron que la medida de Lebesgue hace ergódico al sistema dinámico en pantalla. En este caso, B es la sigma-álgebra de Borel en 0,1 y M es la medida de Lebesgue en 0,1. Como dijimos, nos enfocaremos en la prueba del primer punto del teorema principal, es decir, queremos probar que para cada x entre 0 y 1, el conjunto de parejas distales es denso. Tiene medida 0 y tiene dimensión de Hausdorff 1. Supongamos primero que x0 es igual a 0. Como 0 es un punto fijo de L, un número entre 0 y 1 es una pareja distal de x0, si solo si los términos en su serie de Lurot son acotados. De aquí no es difícil probar que d de x0 es denso. Además, ya que todos los intervalos elementales de profundidad 1 tienen medida positiva, la ergodicidad del sistema y el teorema ergódico de Birkhoff implican que todos los números naturales mayores o iguales que 2 aparecen una infinidad de veces en la serie de Lorod de casi todos los reales entre 0 y 1. En particular, tenemos que la medida de las parejas distales de 0 tienen medida 0. Finalmente, la forma que tienen las restricciones de L en los intervalos elementales y la teoría elemental de los sistemas de funciones iteradas nos indica que que el conjunto de parejas distales de 0 tiene dimensión de Hausdorff 1. Cuando cuando x0 es distinto de 0, el argumento es más complicado. Primero concluiremos que el conjunto de parejas distales tiene medida Lebesgue 0. Después describiremos una construcción simbólica y una construcción geométrica inducida por ella y comprobaremos que esto nos da un conjunto contenido en D de x0 cuya dimensión de Hausdorff es 1. En 1967, Walter Philipp probó una versión cuantitativa de la parte de convergencia del lema de Borel-Cantelli. Él usó su resultado para probar que d de x0 tiene medida 0 en el contexto de fracciones continuas regulares. El argumento de Philipp puede extenderse sin mayor dificultad al contexto de series de Lebrod. Sin embargo, preferimos utilizar una tecnología más novedosa. En 2021, Víctor Beresnevich y Sanju Belani probaron una versión del lema de Borel-Cantelli que en nuestro contexto se ve como aparece en pantalla. Para aplicar el teorema de Beresnevich-Belani, elegimos una sucesión de números reales positivos que converja a cero y que no sea sumable. Enseguida definimos a la sucesión en de este modo. Y ahora, por la invariancia de la medida de Lebesgue, concluimos que existen dos constantes C y C', tales que estas desigualdades son ciertas. Después, construimos a las colecciones LNB, aproximando en términos de medida a cada n por intervalos elementales. El teorema de Beresnevich y Belani nos dice entonces que la medida del límite superior de los conjuntos En es 1. Y como las parejas distales están contenidas en el complemento del límite superior, concluimos que la medida de las parejas distales es 0. La prueba de que la dimensión de Hausdorff de las parejas distales de x0 es 1 consiste de dos grandes partes. Primero, haremos una construcción simbólica. Después, verificamos que la proyección en los reales de esta construcción tiene las condiciones dinámicas y topológicas que pedimos. Eh, Comenzamos definiendo al m-barajeo de dos sucesiones en un alfabeto arbitrario. Vamos a tomar un conjunto X y dos sucesiones infinitas en X y M1 natural. El m-barajeo de B y E está dado de este modo. Observemos que tenemos un bloque de longitud m-1 de Bs y luego E1. Luego tenemos otro bloque de longitud m-1 de Bs y luego E2.
Regresemos a las series de Lurov. Supongamos que tenemos una colección de sucesiones en D etiquetadas en las parejas en D y vamos a llamarla E. Para cada m y n naturales mayores o iguales que cero, definimos este conjunto. Como la proyección a los reales es continua y suprayectiva, concluimos que esta unión siempre es densa. Aprovecharemos la enorme libertad que tenemos para elegir a la colección E para que las propiedades que buscamos sean satisfechas. La próxima estimación nos da la pauta para hacerlo. En este lema, los intervalos elementales IMA e IMB no son adyacentes. Y de hecho, los intervalos adyacentes a IMB son los siguientes. En consecuencia, la distancia entre IMA y el intervalo IMB es al menos la longitud del intervalo más chico adyacente a IMB, que es el de la derecha. Y concluimos el resultado. Por el resto del argumento, fijemos un número real x0 y supongamos que esta es su serie de Lurov. Elijamos a un número natural mayor o igual que 6 y para cualesquiera m y n mayores o iguales que e, tomemos una sucesión de 2 a e con esta condición. Aplicando repetidamente los lemas anteriores, concluimos que esta unión es densa y está contenida en las parejas distales de x0. En particular, las parejas distales de x0 son un conjunto denso. Ahora, probamos que la dimensión de Hausdorff de las parejas distales de x0 es igual a 1, viendo la dimensión de Hausdorff de cada uno de estos términos de la unión. Concluiremos que la dimensión de Hausdorff de cada término puede ser tan cercana a 1 como queramos siempre y cuando tomemos a m y n suficientemente grandes. Los conjuntos lambda FNMDE son conjuntos de Cantor y eso nos permite utilizar varias estrategias para estimar su dimensión. Optamos por una estrategia que es válida en un contexto más general. Tomamos un espacio métrico completo y consideramos una familia de compactos con las siguientes condiciones. En pocas palabras, estamos llevando un espacio métrico a la construcción usual del conjunto de Cantor clásico. Cuando estamos trabajando en este contexto, llamamos al siguiente resultado el lema generalizado de Jarnik, porque generaliza un lema que usó Jarnik para calcular la dimensión de Hausdorff de los números mal aproximables. La demostración de ese resultado está en mi artículo sobre el teorema de God en el contexto de fracciones continuas de Hurwitz. La prueba ahora se reduce a elegir adecuadamente nuestras colecciones de compactos. Para cada m y n los naturales, vamos a definir a A0 como el intervalo 0,1. Para cada k en los naturales y cada vector o cada sucesión que toma valores entre 2 y n y de longitud k por m menos 1, definimos a k de A de este modo. Vamos a definir a la késima colección de compactos dejando variar a la A en el conjunto en el que lo elegimos. Después, para cada S entre 0 y 1, utilizamos el primer lema generalizado de Jarnik para encontrar parámetros m y n suficientemente grandes que garanticen esta desigualdad. Entonces, concluimos, por la monotonía de la dimensión de Hausdorff, que la dimensión de Hausdorff de las parejas distales de x0 es 1. Muchas gracias por su atención.